Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 5:01 en la tarde en San José y hoy es martes 18 de noviembre del 2025. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en la economía, las finanzas y también la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM, cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche, aquí mismo, y también en streaming. Nos puedes ver en Facebook Live a las 5 con Alberto Padilla y en YouTube a las 5 siempre. Ahí todos los días nueva información, nueva emisión. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace que vos puedas escuchar esta emisión. Como siempre, tenemos noticias del mundo financiero, del mundo de la economía, de la geopolítica en la primera media hora, y luego vamos a analizar en profundidad qué pasó el domingo. Ayer analizamos las elecciones en Chile, pero el domingo también se dio un referéndum con 4 preguntas en Ecuador. Vamos a ver qué pasó allí, cuál es el mensaje que la población le dijo que no a lo que pretendía el presidente Noboa de Ecuador. Esteban Santos, abogado y analista político ecuatoriano, claro, nos traerá el análisis y el detalle de este tema, sin duda importante en América Latina. Pero antes quiero que me cuenten, bueno, si pueden conectarse a alguna de las transmisiones en línea, cómo sintieron el temblor. Bueno, un temblor suave, diría yo, 5,9 de magnitud a 46 kilómetros oeste de Draque, en Osa, según reporta la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica. Pero un temblor que en realidad no vino solo, porque parece que viene acompañado. Ustedes saben que hay cientos o a veces hasta miles de temblores por mes. Nosotros sentimos algunos pocos, pero hoy, a las 4:18, un temblor de 3,3. A las 4:36, el que reporté recién de 5,9. Y a las 4:48, uno de 4,3 de magnitud. Todos seguiditos en esta recién hora pasada. Así que bueno, pues es lo que nos toca en el cinturón de fuego del mundo. Así que los temblores son pues ya parte de nuestra vida, ¿no? Pero espero que todo parte de lo habitual, sin consecuencias graves, porque son temblores pues pequeños, diría yo, o sin mayores consecuencias. Muy bien, vamos pues a las noticias. Estados Unidos, Trump dice que cree saber quién será su próximo presidente de la Reserva Federal. Dio declaraciones hoy en la oficina oval. Dijo que ha comenzado a entrevistar candidatos para la presidencia de la Reserva Federal y afirmó que ya tiene su elegido. Creo que ya sé quién será, dijo Trump a la prensa, refiriéndose a la persona que reemplazará a Jerome Powell, el actual presidente que sería saliente en mayo del 2026 de la Reserva Federal. El presidente Trump reiteró su preferencia en realidad por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien volvió a decir que no quiere el puesto. Trump dijo, justamente señalando a Bessent, me cae bien, pero no va a aceptar el trabajo, lo va a rechazar, dijo el presidente Donald Trump. Tenemos algunos nombres sorprendentes y unos nombres comunes de los que todo el mundo habla, dijo Trump, y puede que optemos por los nombres comunes. De vez en cuando está bien ser políticamente correcto. Bueno, esas fueron las palabras de Trump y ya todo el mundo empieza a correr a ver cuáles son
esos nombres comunes, pero todavía hay tiempo y el cambio de la presidencia de la Reserva Federal será en mayo del 2026. Vámonos a Asia. Varias notas de Japón, aunque empezamos primero con China. Sí, a ver, Japón y China. Japón y China, vamos a ver. Japón pidió a sus ciudadanos extremar precauciones en China tras tensiones diplomáticas por comentarios de la primera ministra Sanae Takaichi sobre un posible ataque a Taiwán. Beijing exige que retire sus declaraciones. Tokio mantiene su postura y pide resolver el tema por la vía pacífica. Así que vuelve a haber tensiones allí en Asia por estos temas. Recuerden que Japón había presupuestado más dinero para sus movimientos militares, además. Bueno, pero hablando de dinero, en Japón también hay un panel de legisladores del partido, del gobernante partido en Japón, que propuso un presupuesto extraordinario de 161.000 millones de dólares para un paquete de estímulo que afronte el costo de vida. El monto supera ampliamente el del año anterior y podría financiarse con más emisión de bonos. La propuesta que se hizo pública señala que el gobierno no debería dudar en emitir más bonos para financiar inversiones en áreas de crecimiento y gestión de crisis. Ya se había anunciado desde el inicio, desde la toma de posición de la primera ministra, Sanae Takaichi, que optaría por estímulos fiscales para mover la economía en Japón. Y además, en Japón también la Agencia de Servicios Financieros, FSA, evalúa clasificar las criptomonedas como productos financieros sujetos a reglas de uso de información privilegiada, bajar el impuesto a ganancias al 20% y permitir que bancos y aseguradoras las vendan vía subsidiarias de valores. La legislación podría presentarse en 2026 en Japón. Vámonos a África. Varias notas también del continente africano. La estatal china Power China busca expandirse en África con foco en energías renovables, pese a la caída del financiamiento chino soberano. África ya representa 30% de sus ingresos internacionales y la meta es llegar a 40-45% en 2030. En Sudáfrica tiene proyectos solares y eólicos por 3.500 millones de dólares, además de plantas hidroeléctricas de gas en otros países de la región. En otros temas, Umaro Sissoco Embalo busca la reelección el 23 de noviembre en Guinea-Bissau, un país marcado por intentos de golpe y un auge del narcotráfico. Sus críticos cuestionan su victoria de 2019 aún y aseguran que extendió su mandato más allá del plazo. Aún así, parte como favorito en un país de 2 millones de habitantes. Guinea-Bissau enfrentará elecciones el 23 de noviembre con el favorito Umaro Sissoco Embalo actualmente en el puesto. Y en Costa de Marfil, la molienda de cacao cayó 25,4% interanual en octubre a 44.075 toneladas, según GEPEX, que agrupa a grandes procesadoras como Barry Callebaut, Olam y Cargill. El país líder mundial en producción de cacao enfrenta presión por bajos inventarios y por el clima. Esto en Costa de Marfil, relacionado con el cacao. Y en Marruecos avanza la construcción del puerto atlántico de Daila, inversión de 1.600 millones para convertir la zona en hub comercial hacia África y el Sahel. El gobierno espera que sea clave para la estrategia portuaria 2030 y para el Mundial 2030, que ustedes saben que se va a realizar en España, Portugal y Marruecos, pero con participación también de Uruguay, Argentina y Paraguay. Uruguay como anfitrión del inicio por el centenario de la Copa del Mundo. Bueno, pues Marruecos está preparándose también para ese momento
invirtiendo en una zona hub comercial allí en el norte de África. Bien, ya estuvimos en Asia, ya estuvimos en África, vámonos a Europa. En Ucrania, la oposición, recuerdan que ayer hablamos de problemas de corrupción en el gobierno de Zelensky. La oposición en Ucrania bloqueó físicamente el Parlamento para impedir la votación que buscaba destituir a 2 ministros vinculados a un esquema de corrupción de $100 millones en la estatal nuclear Energoatom. Hay 5 detenidos y 2 prófugos, entre ellos un ex asociado de Zelensky. El episodio refleja creciente indignación pública por el mayor escándalo de corrupción en tiempos de guerra, además que está enfrentando Ucrania. Y por otro lado, el Parlamento Europeo rechaza otorgar excepciones a países sin salida al mar, como Hungría y Eslovaquia, en un eventual veto a energía rusa. La discusión sigue abierta entre la Comisión, el Parlamento y los gobiernos con el objetivo de eliminar la dependencia energética de Moscú antes del 2027. También en Europa, pero en Italia, el partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, enviará una carta a la presidenta del Parlamento Europeo por salsas estilo italiano producidas en Bélgica, pero rotuladas con bandera italiana. Alegan publicidad engañosa bajo normativa europea, que están vendiendo salsas italianas hechas en Bélgica sin dar, pues tratando de hacerlas pasar por italianas. Vaya, así estamos en Europa. Y vámonos a América Latina. En México, las 2 bolsas de valores mexicanas, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, cerraron en rojo por 4ª jornada consecutiva. El S&P BMB, IPC, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, cayó 0,55% a 61.984 puntos, arrastrado por bajas como el Grupo México de minería, el Banco del Bajío. En paralelo, el índice FTSE Viva, el de la Bolsa Institucional de Valores, retrocedió 0,54% y pues el mercado opera con cautela mientras espera nuevos datos económicos de México y Estados Unidos. En Argentina, Uruguay, el ministro uruguayo de Agricultura, Alfredo Fratti, afirma que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos no es una buena señal para el Mercosur, especialmente de cara al posible cierre del acuerdo con la Unión Europea en diciembre. El ministro uruguayo criticó la falta de claridad y el desarreglo en la agenda comercial regional, especialmente de el Mercosur, una alianza del Cono Sur, Uruguay, Argentina, Brasil principalmente, pero que participan también otros países y que está buscando este acuerdo con la Unión Europea, y pues desde Uruguay no se ve con buenos ojos este acuerdo que tanto han celebrado el gobierno de Argentina, el acuerdo Argentina y Estados Unidos. En Colombia se anunció un crecimiento del 3,6% en el tercer trimestre, superando previsiones y llevando el acumulado del año a 2,8%. El crecimiento económico. El impulso vino del sector servicios y el consumo. La construcción y la minería siguen en terreno negativo. Así que pues sorprende el anuncio de este número 3,6 de crecimiento de la economía en el tercer trimestre, que lleva a un acumulado del año 2,8, no esperado por los actores de la economía colombiana. Polémica también en Colombia. El gobierno declaró toda la Amazonia de su territorio como reserva de recursos renovables, lo que impide
nuevas explotaciones mineras y de hidrocarburos en la Amazonía colombiana. Comunidades indígenas y el Ministerio del Interior advierten que la medida requiere consulta previa, abriendo un choque institucional porque el Ministerio de Ambiente declara eso en el marco de la COP30 y el Ministerio del Interior rechaza la idea. Así que en el propio gobierno hay un choque, un enfrentamiento de esas posiciones. Y en algunos temas corporativos del mundo, Microsoft y Nvidia invertirán en Anthropic, la creadora de Claude, el servicio de inteligencia artificial Claude. Pues Anthropic se compromete a usar $30,000 millones en servicios de nube Azure. Nvidia aportará hasta $10,000 millones y Microsoft hasta $5,000 millones. El acuerdo refuerza la carrera por potencia computacional en la inteligencia artificial y estrecha a ambas con uno de los principales rivales de OpenAI, que obviamente es Anthropic. Satya Nadella afirmó que OpenAI sigue siendo un socio crítico, aunque ambas empresas usarán modelos e infraestructura cruzada. Así que Microsoft y Nvidia utilizarán infraestructura de ambas empresas de inteligencia artificial. Y bueno, el Bitcoin rebotó a 93.500 tras caer a un mínimo de en 7 meses debajo de los $90,000 por unidad. La criptomoneda, el Bitcoin, ha perdido 26% desde su pico de octubre en $126,000 por Bitcoin, en medio de dudas sobre recortes de tasas de Estados Unidos y aversión al riesgo global. En 6 semanas se evaporaron 1,2 billones del valor total del mercado cripto, según CoinGecko. Así que se fueron 1,2 billones de dólares del valor total del mercado cripto, anuncian. Pero bueno, ustedes saben que eso es un sub y baja, ya lo dijo nuestro analista la semana pasada, que va a bajar a 70,000 primero y luego incluso va a llegar a $36,000 por Bitcoin. No sabemos cuándo y no sabemos si va a ser efectivo, pero va a estar a la baja por estas correcciones que van a suceder, pero que va a seguir subiendo el Bitcoin. Así que si usted pretende meterse al mundo de las criptomonedas por el Bitcoin, si quiere comprar, espere a que baje. Y si quiere, o venda ya o guárdeselas para cuando vuelva a subir. Bien, y por otro lado, Cloudflare. Hay una caída global que provocó los servicios de Cloudflare. Un fallo en un archivo de configuración provocó la caída global de servicios de Cloudflare, afectando plataformas como X y ChatGPT. La empresa descartó actividad maliciosa y explicó que el archivo excedió el tamaño esperado, generando un colapso en el sistema que gestiona tráfico. Más del 20% de los sitios web usan tecnología de Cloudflare. Así que pues algo importante pasó. No sé si ustedes lo sintieron por ahí en la utilización de estas plataformas, pero así esto sucedió hoy 18 de noviembre del 2025. Bien, continuamos porque hay mucha información y Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, obtuvo una victoria clave frente a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Tras 5 años de litigio, un juez federal en Washington concluyó que el regulador no pudo demostrar que Meta mantiene hoy un monopolio en redes sociales, condición necesaria para ordenar medidas como desinvertir en Instagram o WhatsApp. El caso se centraba en las compras de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014. Así que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, consideraba anticompetitivas y pues por eso llevó
a este juicio. Pero el juez James Boasberg sostuvo que el mercado cambió tanto en la última década que esos argumentos ya no alcanzan. Hoy TikTok y YouTube compiten directamente con Meta, sobre todo en video, el formato dominante. Según el fallo, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos no presentó evidencia convincente de que Meta siga bloqueando la competencia. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos expresó su profunda decepción y analiza sus opciones. Meta celebró la decisión, asegurando que refleja la intensa competencia del sector tecnológico. Zuckerberg y Sandberg y otros altos ejecutivos testificaron durante el juicio iniciado en abril. En Wall Street la reacción fue leve. Las acciones de Meta bajaron menos del 1%. El fallo llega poco después de que Google evitara una sanción mayor en su propio caso antimonopolio. Para la justicia estadounidense, el ecosistema digital de hoy, marcado por TikTok, YouTube y el consumo masivo de video, ya no coincide con la era en que Facebook era dominante. No sé si ustedes también lo están notando, pero quienes utilizan ahora Facebook y quienes ya no utilizan Facebook, bueno, pues los distintos estudios nos indican que la gente más joven no está usando Facebook, aunque en Costa Rica sigue siendo la principal plataforma. Bien, y por otro lado, el mundo cripto atraviesa su peor racha del año. Ya lo adelantábamos en las noticias breves al inicio. En 6 semanas desaparecieron 1,2 billones de dólares en valor, una caída del 25% en la capitalización total de más de 18,000 monedas. Esto lo dijo CoinGecko, que Bitcoin retrocedió 28% y ronda los $91,700, su nivel más bajo desde abril, borrando todas las ganancias del año. La causa principal es el giro en el ánimo de los mercados. Las expectativas de un recorte de tasa por parte de la Reserva Federal se desinflaron y en escenarios de tasas altas, los activos especulativos como las criptomonedas, pierden atractivo frente a alternativas seguras como la deuda del Tesoro. El golpe más fuerte llegó el 10 de octubre, cuando Donald Trump amenazó con aranceles masivos a China. Esa sola declaración provocó la liquidación de $20,000 millones en posiciones apalancadas en un día, el mayor registro para Coinbase, acelerando el desplome. A esto se sumó el retroceso de las grandes tecnológicas, cuyos precios venían inflados por la ola de la inteligencia artificial. Cuando los inversores salen del riesgo, lo hacen en grupo, caen las acciones de crecimiento y casi al mismo tiempo los criptoactivos. Pese a un clima regulatorio más favorable y mayor adopción institucional, analistas como Cantor Fitzgerald señalan que todo el avance del año ya se perdió. El mercado entra en la recta final de 2025 con dudas sobre tasas, tensiones comerciales y una sensibilidad extrema a cualquier señal desde Washington o Beijing. Bueno, y en otros temas, pero similares, el economista francés Jean Tirole, Premio Nobel de Economía 2014, lanzó una advertencia fuerte sobre los stablecoins. Ya saben, esas criptomonedas que prometen valer siempre lo mismo que el dólar o lo mismo que un activo fijo. Jean Tirole dijo estar muy preocupado por la débil supervisión del sector y advirtió que si pierden la confianza del público, los gobiernos podrían terminar pagando rescates multimillonarios, como en una crisis bancaria tradicional. Ojo a esta advertencia. La alerta llega justo cuando Estados Unidos aprobó la Genius Act, que les da un marco legal y legitima aún más el uso de las stablecoins. Incluso una empresa ligada a Donald Trump lanzó su propio token, USD1, la más grande del mercado. Tether ya vale $174,000 millones y creció 46% en un año. El problema de fondo, dice Tirole,
está en las reservas que deberían respaldar cada token. Muchas se sostienen en bonos del tesoro que a veces rinden menos que la inflación. Eso puede tentar a los emisores y buscar activos más riesgosos para obtener mejores retornos. Si esas apuestas fallan, la estabilidad del token se quiebra, la paridad con el dólar peligra y aparece el riesgo de una corrida digital, con millones intentando retirar fondos a la vez. El mercado ya es enorme. Los stablecoins mueven unos 284 mil millones de dólares y estimaciones de bancos y del Tesoro estadounidense proyectan que podría superar los 2 billones en algunos años. Con ese tamaño, un colapso no sería un accidente menor del mundo cripto. Tirol duda, además, que los reguladores tengan los recursos e incentivos para vigilar a emisores con fuerte peso político en Washington y recuerda que, históricamente, los ahorristas rara vez asumen pérdidas porque los gobiernos intervienen. Esa expectativa, advierte, podría repetirse aquí. Mientras las stablecoins siguen siendo el engranaje central del comercio cripto, Tirol deja una pregunta abierta. ¿Puede un sistema de pagos depender de tokens privados que podrían no resistir una crisis? Bueno, pues para el Premio Nobel de Economía 2014, Jean Tirole, la estabilidad financiera no puede construirse sobre promesas tecnológicas sin un respaldo público serio. Bueno, así cierra su advertencia el Premio Nobel de Economía, el economista, claro, francés Jean Tirole, y pues se suma a las alertas que hay ante todos los movimientos multimillonarios de las distintas tecnológicas. En este caso estábamos hablando de las stablecoins, estas criptomonedas que están amarradas a algún activo tradicional, como el dólar, por ejemplo, o incluso el oro, pero también tenemos las advertencias sobre el crecimiento exponencial, desmedido, o llámele como quiera, el crecimiento de las tecnológicas y de las empresas relacionadas con inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos depara toda esta información. Vamos ya, creo, a una breve pausa y enseguida volvemos con la segunda parte de este programa. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por continuar en sintonía. Antes que nada, un saludo ahí a Gustavo, Jorge, Sara, Débora, María Amalia, toda la gente conectada, bueno, mucha gente más, pero a los que han mandado saludos por medio de las redes sociales, les agradecemos su sintonía en cualquier medio donde esté y que lo vea cuando lo pueda ver a este programa. En este domingo, bueno, hubo elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, pero de eso ya lo analizamos ayer. Ganó el oficialismo, digamos, con Janet Jara, que no es exactamente oficialismo, pues es otro sector del grupo que está de la izquierda que está en el poder en Chile, pero quedó victoriosa en la primera ronda. Quedó en segundo lugar José Antonio Kast, de la ultraderecha chilena, que podría amalgamar todos los, pues muchos de los votos
que no fueron hacia él porque la derecha iba dividida en 3, 4 candidatos y sacaron bastantes votos entre todos que podrían superar en segunda ronda entonces y dar la victoria finalmente para presidente a José Antonio Kast, que además en suma estos grupos de la derecha chilena tienen realmente mayoría en el Parlamento, aunque como es bicameral estarían mitad y mitad en la Cámara del Senado, en la Cámara Alta. Bueno, esos son los resultados de Chile, pero en Ecuador también hubo un proceso electoral, en este caso un referéndum en donde el presidente pretendía o quería o había buscado responder a algunas preguntas que quería hacerle a la ciudadanía, pero la gente le dijo que no a todas las reformas constitucionales o a todas las preguntas que se hizo el presidente Daniel Noboa y que realizó a la ciudadanía por medio de un referéndum. El líder conservador Daniel Noboa convocó a casi 14 millones de ecuatorianos a las urnas en una consulta que pretendía, pues finalmente, una profunda reforma de la Constitución. Y la respuesta fue inesperada, pero claro, por su contundencia. Los ecuatorianos rechazaron las 3 preguntas planteadas en el referéndum con las que se buscaba cambiar la Constitución para instalar bases militares extranjeras, acabar con la financiación estatal de los partidos y la reducción de asambleístas de la Asamblea Legislativa. A esas se dijo que no, pero además fueron aún más firmes respecto a la consulta popular que daba un cheque en blanco a Noboa para reescribir un nuevo texto constitucional, que era la cuestión más decisiva. Así que esa también se le dijo que no. Ya el propio Daniel Noboa, pues el propio domingo dijo, estos son los resultados, consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido, preguntarles directamente a la ciudadanía. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, nuestro compromiso se fortalece, nuestro compromiso no cambia, se fortalece, seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos, dijo Daniel Noboa en Twitter, en X, tras pues comentar, tras recibir las informaciones del referéndum. Sí, está ya en línea nuestro invitado y amigo Esteban Santos, abogado y analista político ecuatoriano, experto en relaciones internacionales con énfasis en resolución de conflictos entre países, decano de la Universidad Hemisferios y amigo de este programa. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa gentil invitación y esa presentación. Estoy a sus órdenes. Pues bueno, para entender un poco qué pasó este domingo y por qué alguien tenía una expectativa contraria, por qué el presidente creía que podía haber una respuesta distinta a el no en esas preguntas que acabamos de recordar. Bueno, porque una vez más, en mi criterio y de conformidad con lo que está pasando en toda América Latina, creo que las encuestadoras simplemente se tienen que jubilar. Aquí lo decíamos ya como a son de meme, quien te lee el tarot te puede dar una respuesta más acertada, y no había ninguna sola encuestadora supuestamente seria que vaticinara pues semejante derrota. Y digo semejante derrota porque, como tú muy bien lo dijiste, pierden las 4 preguntas, pero encima pierde con unos márgenes muy, muy altos. Entonces, claro, el presidente no se esperaba semejante derrota electoral, y creo que si es que algo puedo celebrar dentro de lo positivo, es que aquí en el Ecuador estas últimas elecciones siempre estuvieron un poco confrontadas, ¿no? El expresidente Correa dijo que se le hizo fraude, dijo, es más, que hubo una que se utilizó, y esto es, otra vez, no es ciencia ficción. Él dijo que se hizo un fraude porque habíamos votado
con tinta mágica, indeleble, literalmente, y que mientras se ponía en una papeleta, esto, el momento de doblarla, se pasaba a la otra opción, así de ni Macondo. Entonces, lo que te diría es que celebro que esto se dio en un proceso democrático, que no hubo ya nada de tintas indelebles, de que en la oposición o que el recuento, y simplemente reconocer una derrota y ahora hacerle cara a las preguntas que los ecuatorianos nos estamos haciendo. Bueno, ¿y en qué queda la seguridad, en qué queda la agenda país y cómo va a avanzar usted de cara al futuro? Claro, ahora son 4 preguntas, eh, no sé si muy distintas o tienen un propósito o un propósito común. ¿Cómo lo ves vos? Y recordemos esas 4 preguntas. Eh, Bases militares extranjeras, eh, terminar con la financiación estatal de los partidos y reducir asambleístas, además de una nueva constitución o iniciar el proceso de una nueva constitución. Mira, yo creo que habían dos preguntas muy de fondo y dos preguntas de populismo puro y duro. Así. Las preguntas de fondo, la uno y la 4, uno, si es que queríamos la cooperación militar, porque el Ecuador lamentablemente está viviendo episodios de violencia muy complejos, sobre todo en la zona costera, en donde están nuestros puertos y por todo lo que conlleva el problema del narcotráfico. No es un problema solo del Ecuador, es un problema de Latinoamérica, de la humanidad, me atrevo a decir. Pero claro, como el Ecuador es ahora un puerto de embarque muy importante, porque tenemos de vecinos a dos de los principales productores de hoja de coca del planeta. Entonces, decimos aquí, para sorpresa de nadie, esto era solo un tiempo de espera hasta que estas bandas que están luchando por territorio y demás han sembrado mucho caos, insisto, sobre todo en estos pueblos costeros. Pues bien, entonces la primera pregunta era este tema de una cooperación militar y para eso vino la secretaria de Estado al Ecuador, esta señora Kristi Noem, vino el señor Marco Rubio y se armó todo un aparataje con respecto a esa cooperación. La cuarta pregunta era si queríamos reescribir nuestra constitución, una Asamblea Nacional Constituyente, y luego venían, como te digo, dos preguntas de cajón para mí populistas. Si usted está de acuerdo en reducir el número de asambleístas, no sé cómo sea en Costa Rica, en Ecuador la típica, que los congresistas, acá les decimos asambleístas, no tienen la mejor de las famas, entonces reducir su número y asimismo que el Estado no tenga que dar dinero para financiar campañas políticas a los partidos. Pues bueno, aquí y otra vez, insisto, en el Ecuador siempre decimos que las consultas populares terminan siendo una consulta de popularidad. Me cae bien el gobernante de turno, le digo sí, me cae mal, le digo no. Y ha pasado un poco de todo. La impronta última que se le dice es: queríamos salir de una dictadura, de un autoritarismo que fue la izquierda del socialismo del siglo XXI con Correa, y no queremos un autoritarismo con tinte de derechas. Ahora, en principio me parece un poco rara la respuesta, es decir, a ver cómo formula la pregunta, porque la cooperación militar con Estados Unidos en general es bien vista cuando se pone por pretexto toda la inseguridad ciudadana y todo el narcotráfico y toda la situación de violencia relacionado, pero se pregunta si quieren bases militares estadounidenses. Entonces, ¿es una cuestión de cómo se formula la pregunta o definitivamente Ecuador no quiere cooperación militar con Estados Unidos? O de todas las anteriores. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira, el Ecuador tuvo ya una base militar, esto en la Segunda Guerra Mundial, en las Islas Encantadas, en Galápagos. Y creo que hubo un error muy, muy fuerte del presidente de comunicación, que dijo que podía haber incluso la apertura de una base en Galápagos. Pues bueno, para los ecuatorianos nuestras Islas Encantadas son la joya de la corona, entonces eso causó muchísimo restraint, o sea, mucha gente salió en contra por el hecho de que era Galápagos. Después salieron a desmentir, pero ya se había lanzado la piedra. Y en su momento, cuando tuvimos esta base, como te digo, en la Segunda Guerra Mundial, esto no fue para precautelar el ámbito territorial ecuatoriano. Los enemigos era la Alemania nazi y lo que se estaba defendiendo en ese entonces era un posible ataque al Canal de Panamá. Bueno, tuvimos una base en Manta, en el puerto de Manta, que terminó de forma abrupta justamente por el expresidente Correa. Y claro, la pregunta estaba ahí, ¿no? Oiga, necesitamos seguridad, necesitamos cooperación. ¿Quién puede ayudarte? Y se puso un debate, en mi criterio, un poco estéril, de que esto era una cesión de soberanía.
Entonces, en la universidad hicimos un estudio y nos dimos cuenta que, a ver, en el concierto internacional, Naciones Unidas son 193 países. Y nos dice, si sabes tú, ¿cuántas bases militares existen actualmente en el concierto internacional? La respuesta es que más de 1.245. Entonces, oiga, que el mundo son un solo secesionista y entreguista, o se entendió que hay países que pueden cooperar cuando hay intereses en conjunto, ¿no? Y esto no es un tema ni de africanos ni de latinoamericanos tercermundistas, porque Alemania, Francia, Australia, en fin, países del primer mundo las tienen. Pero bueno, se ha cerrado este debate y ahora la pregunta está en este último tema de fondo que en Centroamérica también se ha dado con algunos países, pero aquí en Sudamérica, en Colombia pasó, en Perú pasó y en Ecuador se lo tiene. El Estatuto de la Fuerza, el Statute of Force, que es básicamente por sus siglas en inglés del SOFA, que en resumen son acuerdos de cooperación militar en donde no van a haber el establecimiento propio de una base, pero sí de cooperación directa con las fuerzas norteamericanas. Y lo que hace el Estado es reconocerles a estos militares, les da un estatus como diplomáticos de inmunidades y privilegios. Entonces un poco se está trabajando ahora en este sentido y vamos a ver si es que esto llega a calar, ¿no? Bien, pues sí, evidentemente, pues no se da la pregunta para la cual se espera una respuesta positiva, ¿verdad? Porque se da una pregunta que está formulada de una forma que evidentemente pues la ciudadanía no lo quiso. No sé si lo habría contestado distinto en otra formulación, pero ahí estaba una de las preguntas fuertes, decías, la de la cooperación militar con Estados Unidos. La otra es la Asamblea Nacional Constituyente. Pero antes de hablar de la cuarta, hablemos de esas dos que decís que son populistas: reducir el número de asambleístas y no financiar campañas políticas con dinero público. Ecuador tiene ¿cuántos asambleístas en este momento? Verás, se hablaba de a ver si es que queríamos un Congreso bicameral, hablar de una suerte de Senado, pero sobre todo, como el Ecuador está rodeando los 20 millones de habitantes, lo que se decía es que más bien por el Código de la Democracia aquí en el Ecuador, que como la población ha crecido, se necesitan más asambleístas. Entonces el discurso del presidente fue decir los asambleístas no hacen nada, un poco ir a evocar, como te digo, ese populismo de son sueldos mal gastados y que eso se podría ir en educación, salud y demás. Entonces lo que se proponía y no se dijo exactamente a cuántos, la pregunta solo decía si quiere reducir, y lo mismo pasó con la Asamblea Nacional Constituyente, no se sabía qué era lo que se quería modificar, porque el presidente dijo, primero dígame en sí y después les digo de qué se trata. Entonces, claro, entonces esta estrategia también fue oiga, no le puedo dar un cheque en blanco. No. Usted dígame qué es lo que quiere cambiar, porque otra vez, no queremos de un autoritarismo de izquierdas pasar a uno de la otra esfera. Entonces creo que hay muchas lecciones que tiene que decantar el actual presidente. Él se fue, está en este momento en los Estados Unidos. A ver, está en agenda oficial, no está en Washington, se fue a Nueva York, fue con una comitiva, pero dijo que su agenda finalmente reservada. Entonces, creo que hay que hacer un baño de verdad, ¿no? Decir primero si es que se fue o no fue a este damage control, a mostrarse nuevamente amigo de la administración norteamericana, o si solo se fue a decantar un poco estos resultados unos días fuera del país, ¿no? Bueno, todas las anteriores, dirías. Pues bien, hay 151 asambleístas en Ecuador. Acá en Costa Rica hay muchos menos, pero bueno, estamos hablando de un país más chico. Y no hay no hay dos cámaras como en muchos otros países también de la región, ¿verdad? Y ahora, el financiamiento de las campañas políticas es un monto importante, ahora, de alguna manera es un poco financiamiento de la democracia también, ¿verdad? Claro, y mira, aquí se dio un tema muy interesante, que gran parte de la denominada generación Z le empezó a preguntar todo a ChatGPT, si es que debería o no debería votar sí o debería votar no. Y se volvieron un poco famosos unos tiktokeros de estos influencers que le hacían en vivo estas preguntas y ChatGPT les respondía que no, y no de manera objetiva según la inteligencia artificial, porque un poco lo que decía, si usted quita este financiamiento público, pues ¿quién puede hacer política? ¿El que sea un multimillonario o el que esté financiado con aportes que muchas veces pueden ser oscuros? Entonces, que un ejercicio de democracia finalmente está en tener mejores cuadros, no en restar la posibilidad de que todos puedan hacer democracia y, por lo tanto, política.
No me digas que ChatGPT está tomando decisiones por la ciudadanía en este... Increíble, ¿no? Y es increíble, y te digo, en la universidad literalmente hicimos esto como un sondeo, una votación secreta para tener una respuesta seria de los estudiantes y la cantidad de alumnos, de gente joven, que literalmente basó gran parte de su respuesta por lo que le dijo la inteligencia artificial es altísima. Bueno, de alguna manera es un tema que aunque puede ser sencillo de financiar o no financiar campañas políticas, tiene un trasfondo importante porque justamente hace que la democracia tenga ciertas bases de equidad en el acceso a recursos, aunque dependiendo de los mecanismos, esa equidad pues todavía debe construirse. Me imagino que no estará al 100% ya resuelto en el caso ecuatoriano en cuanto a la forma de acceso a partidos políticos y finalmente a la voluntad de la ciudadanía. Mira, yo finalmente creo que el Ecuador tiene un problema muy serio de representatividad. No sé si ese sea un problema en toda la región, pero aquí en el Ecuador hay un problema, en mi criterio, muy serio de falta de nuevos liderazgos. Y creo que un país pequeño como el Ecuador, porque finalmente 20 millones de personas no tienen por qué tener más de 20 partidos. O sea, creo que deberíamos pasar a hacer una democracia más seria que pueda tener dos, tres partidos grandes y claros, donde se existe una línea ideológica, perdón, muy marcada y que se pueda pedir esa rendición de cuentas. El problema es que aquí tenemos muchos partidos de alquiler que no representan a nadie, pero que literalmente se alquilan a mejor postor cuando hay una elección. Y lo único que hacen es contribuir, recibir esos dineros públicos, hacer una campaña, tratar de subsistir para no tener un mínimo de votación y, como te digo, vivir y lucrar básicamente del seno del Estado. Entonces, eso es un poco lo que también había un trasfondo dentro de esta pregunta, pero como te digo, lo del fondo, creo que el Ecuador ha madurado dentro de su democracia, ha dicho en resumen así no. Queremos un cambio, sí, queremos seguridad, sin duda alguna, y queremos fortalecer nuestras instituciones. Ahora, usted, gobernante de turno, tiene la obligación de transparentarlo, ¿no? No ese cheque en blanco, y creo que eso, en resumen, fue este batacazo, porque hay casi 20 puntos encima del no sobre el sí. Bueno, en México había 3 grandes candidaturas, 7 partidos en total. En Uruguay 5 o 6 candidaturas a la presidencia, pero en Perú 45 y ya Sí. en Costa Rica decimos que son muchos y son 20. Sí. Y fíjate que en el Perú tienen 8 presidentes en 10 años, siempre decimos son nuestros primos hermanos, finalmente, ¿no? Yo creo que ya Y 9, ¿no? entonces, sí, y por eso es que hay mucho que decantar, porque el miedo es que tienes nuevas generaciones que ya no les interesa en lo absoluto. Política les suena mala palabra, ser político les suena ladrón, y por lo tanto en el Ecuador el voto es obligatorio. Si no lo fuera, probablemente el índice de ausentismo sería muy, muy alto, y eso le hace mal a una democracia. Por eso la obligación de estar a la altura de la historia y la obligación de tener que transparentar las cuentas, de tener que transparentar una hoja de ruta y sobre todo decirnos eso, cuál va a ser la fórmula de los 3 años que le queda en este caso al presidente Noboa, de cómo va a llevar usted las riendas del país. Por lo pronto, el día de hoy se dieron muchos cambios, salieron 5 ministros de Estado, salió la comunicadora, la vocera gubernamental, que en mi criterio hizo un muy, muy mal trabajo, pero bueno, ya esta es una respuesta, ¿no? A lo que fue este batacazo, como te digo, electoral, y lo que se espera es que el gobernante pues asiente y que un poco con sabiduría esto lo tome con una reflexión de cara a lo que va a ser su gobierno en los próximos años. Bueno, justamente quería un siguiente capítulo de la conversación hablar de eso, del liderazgo de Noboa, porque, como decías al inicio, prácticamente un referéndum se toma, no lo era en estricto sentido, pero se toma como una popularidad del presidente, de quien convoca. Si el presidente pide un sí y la gente está descontenta con el presidente, simplemente vota no, más allá de las preguntas. Podría ser una lectura, aunque haya voto consciente de qué es lo que estaba respondiendo. Pero de alguna manera Noboa es un presidente que llega un poco por un momento complejo de interrupción del mandato de Guillermo Lasso y no necesariamente con un liderazgo claro, aunque haya ganado el proceso electoral.
Mira, tienes razón y para eso siempre es importante revisar la historia de cómo se dio esto. Daniel Noboa es el hijo del empresario Álvaro Noboa, que fue candidato a la presidencia 5 veces, es el hombre más rico del país. Y desde Maquiavelo te decía, quien tiene el dinero podrá tener el poder y el poder tiene las armas y por lo tanto llegarás. El hijo sí lo logró. Y Daniel Noboa, yo creo que en su primer intento lo que quería era darse a conocer y por temas de cómo funciona la coyuntura política, se dio este juicio político a Lazo, sale por la puerta de atrás, se da esta muerte cruzada, que era algo muy nuevo en el Ecuador, cuando tanto Asamblea como el Ejecutivo tienen que irse a la casa, y al final creo que hubo un buen debate, donde parecía un Daniel Noboa joven, a diferencia del presidente Lazo, que ya tenía su edad, problemas de salud y demás, y fue la revelación. Ahora, estos cambios tan profundos, muchos no pensaron que venía así. Y el tema es que Daniel Noboa inicialmente se identificaba como una persona de izquierda, que es más, dijo que seguía un poco al presidente Lula en Brasil, y al final claramente, evidentemente es un gobierno de corte mucho más de derechas. Al final, mira, a mí me interesa que exista un poco de historia colectiva, que no volvamos a la sobreideologización, por ejemplo, en las relaciones internacionales, que nos podamos abrir al mercado, que tengamos acuerdos comerciales y que volvamos a ser un país seguro. Creo que en eso Costa Rica nos ha dado unas muy buenas elecciones. Tenemos ya, firmamos un acuerdo comercial con su país y creo que somos complementarios y por eso es lo para mí la salida al desarrollo, con trabajo, con cooperación y con amistad. Y para esto los ecuatorianos tenemos que hacer los deberes. Eso es presentar las garantías, el cuadro legal y que el Ecuador no sea noticia por los temas malos, sino por el hermoso país que somos. Por supuesto. Pero la última, Esteban, Por estamos favor. hablando con Esteban Santos, abogado, analista político ecuatoriano. La gente empieza a hablar, si vos nos dijiste al inicio, esto es un rechazo al propio Daniel Noboa, la gente empieza a hablar entonces, si no será el momento para que el propio Noboa convoque una consulta sobre si él mismo debe seguir o no, o eso no está en el debate. Eso no está en el debate, efectivamente, porque los ecuatorianos hemos pasado una época de mucha inestabilidad política y nadie está hablando propiamente de la salida del gobierno. Lo que sí se está pidiendo es que rectifique, que se entienda que un proceso democrático tiene que tener estos pesos, los contrapesos, y que se espera abiertamente que un gobierno tenga unas riendas muy claras, que la cooperación se puede dar, pero que no se quiere un entreguismo, se dijo. Pero sobre todo, creo yo, lo que se espera es un gobierno democrático y no que no se gobierne a través de una imposición. Creo que eso a breves rasgos es para mí lo que ha marcado esta hoja de ruta y lo que espero es que se espera a todos, ¿no? Pues que el gobierno tome los correctivos y para eso estamos todos atentos de ver ese regreso de Nueva York, a ver cuáles son las energías y cuáles van a ser estas nuevas determinaciones. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Por favor, qué gusto, un placer. Igualmente, un gusto escuchar análisis sobre los hechos que van pasando y Esteban Santos nos ayuda siempre a entender con su conocimiento. Bueno, él es abogado y analista político ecuatoriano, experto en relaciones internacionales, decano de la Universidad Hemisferios en Ecuador. Así que muchísimas gracias a Esteban. Y pues nosotros terminamos. Gracias amigos por una tarde más que compartimos. A sus órdenes siempre, a las 5 siempre. Y pues con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, los controles de David Guerrero en CRC 891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Concluye a las 5 siempre.